Así es, así es. Buenos días, equipo. Buenos días, Mayra. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo están? Buenos días. Una temperatura agradable por Santiago. Muy agradable. Y yo digo que todo el que quiera ir para la playa, bueno, pues que prepare el traje de baño, porque la Oficina Nacional de Meteorología ayer informaba que se iba a mantener estable, pero agradable en horas de la noche, la temperatura. Esperemos que así sea y que se puedan dar esos viajecitos a las playas en este próximo fin de semana que ya se avecina. Pero lo que no está quizás muy agradable son todas estas informaciones que tenemos que llevarle a nuestro público, porque es candela por todas partes y una situación que no ha dejado de impresionarnos y de afectarnos es el asunto del cólera, que todos los días hay un aumento, todos los días hay nuevos casos. Y en el caso, ¿verdad?, podrían aumentar en el país por el calor, así lo ha establecido y lo ha dicho el viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, Eladio Pérez, el cual informó que este miércoles, o sea, en el día de ayer, que los casos de cóleras en el país podrían aumentar en esta Semana Santa debido a las altas temperaturas. Es probable que en los meses cuando empiece a venir el calor, una temperatura con mayor humedad, por ejemplo, lo que es Semana Santa, cuando hay actividades de riesgo, de mayor exposición, utilizar los ríos, ahí podría ser que hubiera un aumento de casos, según explicó. El viceministro enfatizó en que el último brote de cólera en el país tardó 2 años para irse, por lo que, aunque lleguen momentos en los que Salud Pública no reporte casos, mientras exista una situación tan agravante como la presente en el vecino país Haití y tengamos condiciones que son favorables para la propagación de enfermedades infecciosas, vamos a estar en riesgo. Eso lo dijo, ¿verdad?, el viceministro de Salud Colectiva, de Salud Pública, Eladio Pérez. Es obvio que sí, donde encontremos mucha gente, ahí vamos a encontrar la posibilidad de nuevos casos de cólera y también del mismo coronavirus, que aunque el grado de contagio, el nivel de contagio ha disminuido, pero la realidad es que todavía debemos continuar con los protocolos y las medidas de seguridad. Así es, si guerra avisada no mata soldado, ya nos los están diciendo, que se avecina una temporada un poco más calurosa y como lo decíamos ayer, hay que prevenir. En la prevención está el éxito. También hay que recordar que a mediados del mes de enero, Salud Pública también comenzó una jornada de vacunación precisamente en esas zonas vulnerables, la Sursa, precisamente por la cantidad de casos que habían. Así es, así es. Bueno, esperemos que se pueda manejar y que la gente tome conciencia con relación a esto, porque parte de todo esto es eso, es que las personas tienen que tomar conciencia y cuidarse y ver dónde van a sí, yo creo que ahí es que está la clave. O sea, nosotros queremos que todo lo resuelva el gobierno, pero en realidad las soluciones están en cada uno de nosotros. O sea, tomar las medidas de prevención nunca van a estar de más, ni ahora, ni en un momento en que no haya una enfermedad contagiosa o de expansión colectiva como es el caso. Así es. Bueno, a mí me tocó una noticia mucho más refrescante y es que a propósito de la Feria Internacional de Turismo ANATO que se está llevando a cabo en Bogotá, Colombia, tenemos una buena noticia, que habilitarán vuelos directos entre la ciudad corazón, Santiago y Bogotá. La aerolínea Arajet anunció este miércoles, ayer, que en las próximas semanas inaugurará una ruta desde el Aeropuerto Internacional del Cibao, aquí en República Dominicana, con destino a Bogotá, Colombia. El anuncio fue realizado por el presidente de la empresa, Víctor Pacheco, en el marco precisamente de la versión número 42 de la Vitrina de Turismo Internacional ANATO 2023, que se celebra desde hoy hasta el viernes en Bogotá y que cuenta con República Dominicana como país invitado de honor. ¿Qué tal? El empresario también informó que en sus inicios estarán operando 2 vuelos semanales. Pacheco también señaló que muy pronto revelarán los detalles sobre las nuevas frecuencias y la diversificación de la operación de Arajet al Aeropuerto Internacional del Cibao. Aseguró también que uno de los objetivos fundamentales de la aerolínea es apoyar la proyección del país para atraer más turistas.
José Clase, vicepresidente del Aeropuerto Internacional del Cibao, aseguró también que la empresa contará con todas las facilidades en la terminal y el apoyo de la ciudad de Santiago para lograr el éxito de esta operación. Enhorabuena. Qué bueno, sí, Santiago se le avecinan cosas muy buenas. Muy importante, y como decíamos en esta misma semana, la expansión de las habitaciones hoteleras en Santiago pues contribuye de manera decisiva a que Santiago pueda convertirse en una receptora de turistas y eje del turismo para todo el área circundante, sobre todo turismo de salud, ecoturismo, etcétera. Y ya se está convirtiendo en el centro también de los turistas, porque yo he estado viendo que últimamente por aquí pasan, frente al canal pasan muchos tours de turistas, y me parece que son la mayoría europeos que vienen a conocer el casco central, y pues yo creo que ya que con esta iniciativa de Arayet ahora empezaremos a recibir más turistas, en este caso de mis vecinos, los colombianos, acá a República Dominicana. De verdad que esto me llena de mucha emoción, y pues obviamente que al dominicano también, porque esto fomentará también el crecimiento económico de esta provincia. Claro que sí, así es, así es. Por otra parte, tenemos que recientemente en esta semana se ha descubierto un entramado, un presunto entramado de tráfico de inmigrantes haitianos, y esto se hizo con la interceptación de llamadas. Ha habido militares detenidos en Montecristi por formar parte del supuesto entramado de tráfico de inmigrantes haitianos que recibían desde 500 pesos para dejar cruzar a los extranjeros que pagaban a los coyotes para llegar a territorio dominicano, según detallan las transcripciones de las llamadas telefónicas de los implicados, que fueron interceptadas y agregadas a la solicitud de medida de coerción. Legisladores de diversas bancadas aseguraron que esas prácticas no son nuevas y llaman a prestar atención al caso. Mediante 16 allanamientos a través de la Operación Frontera en Montecristi, fue descubierta una compleja estructura en 10 civiles y 5 militares que se dedicaban a buscar haitianos desde el río Masacre, alojarlos y transportarlos hacia el interior del país, según se consigna en la solicitud de medida de coerción. Las transcripciones de las llamadas de los implicados, anexadas al documento, indican que los civiles daban desde 500 pesos a los militares para que les permitiesen cruzar a los indocumentados, a quienes le cobraban desde 1.700 a 3.000 pesos para traerlos a este lado de la isla, monto que variaba según el destino final de los inmigrantes. Dicho sea de paso, y al respecto de esto, hace unos días tuvimos en contacto, conversación con un inmigrante haitiano que pagó 6.000 pesos para que lo llevaran hasta su destino. Esto es algo que, como bien dice la nota, no es nuevo, pero que es bueno que de vez en cuando aparece una iniciativa que trata de cortar estas prácticas ilegales. Eso realmente era lo que veníamos y lo que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, y es que pues que haya consecuencias, que se diga quiénes son, porque de nada sirve mantenernos la vida entera, la frontera, el problema haitiano, si al final las cabezas continúan en lo mismo. Ahora bien, esto no ha detenido eso, porque ayer o antes de ayer, pues un individuo dejó un vehículo abandonado como con 8 haitianos dentro. O sea que el problema continúa. Estos son los cabecillas quizás de una red, de las tantas que deben estar operando en la frontera y a las que deben darle seguimiento, porque de nada sirve. Usted puede construir 20.000 muros y la muestra está en países con fronteras bien construidas, bastante resistentes, y como quiera son violadas. Si impera la corrupción, es imposible que haya un muro que detenga eso. Y un país que permita, pues está condenado al fracaso. Y lo más vergonzoso es que nuestros militares son los principales involucrados. Son las cabecillas. Eso es lo más lamentable. Pero qué bueno que se le está dando seguimiento, que en años y años y años, en lo que tengo conciencia, creo que nunca se había tocado tan de cerca y tan fuerte este tipo de situaciones. En otro orden, al menos 5 profesores han sido suspendidos por acoso sexual desde agosto del año 2020. Alrededor de
de 5 profesores han sido suspendidos por acoso sexual desde la llegada de Ángel Hernández, actual titular al Ministerio de Educación en la República Dominicana, en agosto de 2022. El ministro ha suspendido docentes dentro de sus atribuciones y esperamos que las acciones disciplinarias tomen su curso. En mi gestión, unos 4 más al caso de Higüey, expresó el ministro Hernández a la prensa. Aunque el ministro no abundó en detalles sobre los casos de los maestros inhabilitados, indicó que el fallo de que se generen esas situaciones se debe a la sociedad dominicana. El 15 de este mes de febrero fue suspendido el profesor John Kelly Martínez del Liceo César Nicolás Pinzón de la provincia de La Altagracia, quien es sospechoso de la muerte de la estudiante Esmeralda Richies. Asimismo, la justicia dominicana le dictó 12 meses de prisión como medida de coerción mientras se investigue el caso. Uno de ustedes tiene la nota de esto mismo del profesor, de algo que ha salido en el día de ayer. Sí, así es, Ariel. Y antes de pasar a esta nota, realmente tenemos que apoyar las iniciativas del actual ministro de Educación. Es una persona hasta donde, o sea, todo su historial de capacidad, de integridad, de buenas intenciones, y creo que es importante que tenga el respaldo de toda la población para ver si enrumbamos este sector de la educación por mejores caminos. Así Precisamente tenemos esta nota que dice que habrían encontrado arma ilegal en el vehículo incautado del profesor John Kelly Martínez. La Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, incautó el vehículo del profesor John Kelly Martínez, imputado en la muerte de la adolescente de 16 años, Esmeralda Richies, en el que se encontró un arma ilegal. No deja de sorprender que esta noticia salga varios días después. Así lo dio a conocer el abogado Félix Portes en un mensaje colgado en su cuenta de la red social Twitter. Me informan que en Higüey la Dirección de Niñas, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría ha incautado el vehículo del profesor John Kelly Martínez y en la requisa encontró un arma ilegal. Hay que ver quién lo ocultó tantos días. Es muy posible que sea cómplice, puso en su nota. Este lunes se le impuso 1 año de prisión preventiva como medida de coerción al profesor John Kelly Martínez. El educador deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, CCR 14 de Higüey, La Altagracia. También se le impuso presentación periódica a Rubén Montilla Martínez, primo del pedagogo, quien lo acompañaba junto a los demás menores cuando ocurrió el hecho. A los menores de edad cuyo nombre se omite por cuestiones legales serán presentadas al Ministerio Público cuando así se requiera, informó Raimundo Rosario, abogado de la familia. Esto se complica cada día más. Esperemos que igualmente se llegue a una explicación que satisfaga a la opinión pública. Así es. Con relación precisamente a la nota anterior, lo que anunciaba el ministro de Educación, yo creo que antes de que ocurran este tipo de casos de acoso, tienen que haber medidas preventivas, porque hay, como usted lo decía, ahí está la clave. Yo vi hace algunos días también, luego de este escándalo con ese profesor, que habían ya psicólogos que estaban evaluando su conducta y decía que según se notaba esa persona, ese profesor dando la clase, tenía indicios, tenía como rasgos de tener psicopatía. Entonces, ¿por qué no hacer un seguimiento constante, hacer una revisión constante psicológica y psiquiátrica para ver si los profesores realmente están aptos para impartir clases y no esperar que ocurran este tipo de denuncias o este tipo de casos que destapan una realidad que muchas veces se mantienen en ocultas? Sí, porque esos son los casos que se saben. Ese es un caso que adquiere notoriedad por la situación en la que terminó, como se desencadenó. Ese es el asunto. Ahora, con esta nota, es lo que yo digo de nuestro Ministerio Público, nuestro maravilloso y querido Ministerio Público, que ha venido haciendo una labor en esta gestión, pues que ha sido muy aplaudida durante por muchos de los ciudadanos. Estamos en espera, ¿verdad?, que los casos caminen y puedan llegar a las condenas. Pero
¿cómo usted me va a decir a mí que a estas alturas de juego todavía estamos incautando y todavía estamos allanando? Ok, perfecto. La medida de coerción es para eso, es para investigar, eso es lo que van a decir. Pero hace rato de que ese vehículo debió estar en manos del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué debió estar en manos del Ministerio Público? Porque para nadie es un secreto y desde un principio se está diciendo que el profesor buscó a la menor en un vehículo, que el vehículo marca Honda llegó a una estación de combustible. O sea, yo no entiendo qué hacía ese vehículo todavía en manos de quién sabe quién. Al momento de detenerlo, ese vehículo debió ser, porque es parte y forma parte de ese proceso, forma parte de eso. Vamos a esperar. La familia ayer anunció que cambió de abogado, en el día de ayer. Cambiaron de abogado porque supuestamente se filtraron informaciones, alegando ellos de que los abogados de la parte de la víctima, pues ofreció información a la prensa que no debió ofrecer. Eso lo dijeron en una rueda de prensa que tuvieron con su nuevo abogado. Y ok, se entiende perfectamente, es un caso público, envuelve sí a una menor de edad, envuelve menores de edad, pero la realidad es que es un caso público y de acción pública. O sea, porque el Ministerio Público tiene que actuar. Y las informaciones, lamentablemente, desde un principio, quienes salieron a dar informaciones a la prensa fueron los mismos padres de la menor. Ahora es como siempre, nos buscan, a los medios de comunicación nos buscan para dar los detalles, pero después que ya dimos los detalles, pues no nos interesa conversar con ustedes. Sí, de hecho ellos han dicho que se mantendrán en secreto. Y es normal que un proceso en la etapa en la que está se maneje muchas informaciones en secreto, ya llegará el momento de debatir evidencias, pero lo que sí no puede olvidarse y dejarse a un lado es de que el pueblo necesita un resultado real y creíble de lo que pasó en torno a esa menor de edad. Sea quien sea, no importa quién sea. Deben de darle una respuesta para que el Ministerio Público de Higüey tenga credibilidad y la gente le pueda seguir creyendo en otros procesos en el que se vean y tengan en sus manos. El Ministerio Público de Higüey y del país. Y del país. Porque arrastra a todo el Ministerio Público, que es uno solo al final. Es uno solo al final. Bueno, tenemos otras informaciones. Sí, continuamos con mucha más información y es que ciudadanos rechazan la medida de coerción contra Cabo que mató al niño en Santiago. Recordemos que es Donely Martínez. A propósito de los 6 meses de medida de coerción al cabo de la policía acusado de matar a un niño, ciudadanos consultados consideran injusto que se le lleve a una cárcel de operaciones especiales que entienden que es un privilegio, mientras que abogados consultados dicen que la medida se tomó por seguridad de este agente. La medida fue dictada por Kimberly Tatis, jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, contra el cabo de la Policía Nacional Alejandro Castro Cruz, acusado de quitarle la vida al niño de 11 años, Donely Martínez. Por otra parte, el Ministerio Público había depositado 1 año de prisión preventiva como medida para al asegurar que hay elementos probatorios que demuestran la responsabilidad penal que pesa contra Castro Cruz, incluyendo pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales. Entre las pruebas se incluye el informe preliminar de la autopsia emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que determinó que la causa de muerte del niño de 11 años fue herida por proyectil de arma de fuego, muerte violenta, de etiología médico-legal homicida, mecanismo, choque hipovolémico. Sí. Bueno, esto realmente a mí también me parece que es un privilegio que luego de que un agente haya cometido este acto atroz, sea llevado a una cárcel donde quizás no va a tener el mismo trato que tiene un delincuente común y corriente que también accionó un arma sin pensar que le podía quitar la vida a cualquier persona. En este caso fue a un menor de edad a quien le arrebató la vida, a quien le arrebató los sueños y a quien también le arrebató la vida a gran parte de su familia. Sí, en definitiva hay un protocolo con relación al manejo de estos casos cuando son oficiales, cuando son militares.
En este caso, ¿verdad?, lo han enviado a una cárcel que es para militares, para oficiales que están llevando algún proceso judicial. Realmente hay que protegerle la vida porque lo que él tenga que pagar, lo debe pagar con cárcel. Y eso es lo que establece nuestro código, que es cárcel. Que al parecer al policía lo querían aquí en Santiago, lo querían aquí en Rafael. No sabemos realmente el motivo. Podemos tener, ¿verdad?, más o menos la idea, pero la realidad es que lo han enviado a Mano Guayabo para que cumpla la medida de coerción mientras se investiga el proceso. Sí, fíjate, tú como abogado pues podrás abundar sobre lo que voy a decir, y es que la medida de coerción es solamente una medida provisional en lo que se arma el expediente, en lo que se investiga el expediente, y debería ser, no estoy diciendo que era lo que había que hacer en este caso, estoy generalizando, debería proceder cuando hay peligro de que se distorsionen pruebas o corra peligro la víctima o el victimario, como es el caso, pero no es el juicio. Exacto. El juicio vendrá después de ese tiempo. Exacto, esta es la etapa inicial y encuentro bien 6 meses de preventiva. Entiendo que es un caso que no hay que abundar mucho, todas las cámaras están ahí, muchos testigos, fue algo en la luz pública y entiendo que estuvo bien la decisión de la magistrada. Quizás para los familiares lo querían aquí en Santiago, querían que estuviera en una cárcel común para todo el mundo, igual que todo el mundo, pero la realidad es que él es un agente y estaba al momento de cometer el suceso, pues estaba en sus funciones.